Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Shalom, Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Hermanos, el programa de hoy es bien lindo porque se trata de, como yo diría, armas espirituales por medio de la oración que radicalmente puede ser usada para salvar, santificar, liberar, proteger y bendecir a su familia. Amén. Entonces el programa se llama Oraciones para salvar mi familia. Amén. Pero antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Señor, te bendecimos y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tú estás con nosotros y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Señor, porque tú eres toda la fuente de toda nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fortaleza, Señor. Señor, declaramos que tú eres nuestra fortaleza, Señor, y que tú bendices a nuestra familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, tenemos que hacer un pacto, ¿verdad?, con Dios, como una dedicación de consagrarnos nuestra casa a Dios. Y vemos en las Escrituras que Josué hizo eso. Vamos a ir a capítulo 24 de Josué, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces, aquí le está diciendo, ustedes estaban en esclavitud, pero ahora son libres y tienen que poner a un lado a sus dioses y servir a Dios en integridad y en verdad. Y fíjese lo que dice el versículo 15, que es en el que me quiero enfocar. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, cuando estaban en esclavitud, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar y declarar que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová de los ejércitos, que le debemos de servir y vivir en obediencia a Él, en integridad y guiados por su palabra, por la verdad, amén, y por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, amén, y por la palabra, que es el verbo revelado, que es Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar eso. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que nosotros y nuestras casas serviremos a Jehová, nos consagramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el próximo paso, hermano, de dedicarnos a Dios es vivir una vida, un estilo de vida de arrepentimiento y romper todo pacto con iniquidad, con las cosas que no agradan a Dios, con lo satánico, amén. Vamos a ir a primera de Juan 5:16. Entonces, primero, consagrarnos a Dios. Número 2, arrepentirnos y romper pacto con todas las cosas que no agradan a Dios. Primera de Juan 5:16. Amén. Vamos a ir allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Vamos aquí, miren lo que dice. Fíjese, pueden haber personas en nuestra familia que puedan estar cometiendo pecado, pero nosotros podemos pararnos y cubrir su pecado hasta que el Señor los llame a salvación. Fíjese lo que dice aquí, amén. Pararnos, como se dice, en la brecha, amén, en la brecha. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? El que blasfema contra el Espíritu Santo. Señor, nosotros nos paramos en la brecha, Señor. Y te pedimos perdón por esos pecados de nuestra familia. Señor, esos pecados confesados, no confesados, obvios, pecados que todo pecado, Señor. Señor, y pedimos, Señor, que tú traigas salvación, Señor. Nosotros separamos nuestra familia para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestra familia ha de conocer a Cristo, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús nos paramos en la brecha y pedimos perdón por sus pecados que no son de muerte, en el nombre de Cristo Jesús. Podemos orar eso sobre nuestra familia, amén. Y así nos paramos en la brecha hasta que conozcan a Cristo, amén. Vamos a ir a Lucas 19, 8 y 9, el tercer paso, salvación, amén. Podemos hacer oraciones para que el Señor perdone los pecados de nuestra familia. También podemos hacer oraciones, hermanos, para que el Señor salve a nuestra familia. Vamos a ir a Lucas 19, 8 y 9. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. Estaba hablando un hombre que se llamaba Zaqueo, y este era un hombre que colectaba los impuestos. Y en aquel entonces, en el Imperio Romano, esas eran personas que eran corruptas. Pero fíjese lo que pasa. Fíjese cuando se salva lo que pasa. Miren lo que hay aquí. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar el número 7, porque Cristo vino a salvar, no a juzgar al mundo. Vamos a empezar en el 7. Al ver estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese es Zaqueo, porque Jesucristo va a su casa. Fíjese. Al ver estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando uno de nosotros aceptamos a Cristo, viene la salvación sobre nuestra casa. Amén. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene la salvación del Señor sobre nosotros, pero también sobre nuestra casa. Amén. Y fíjese que este hombre se arrepiente y toma acción y cambia su manera de pensar. Da la mitad de sus bienes a los pobres, y si ha defraudado a alguien, le devuelve lo que le ha robado 4 veces. Eso está tremendo, hermano, ¿verdad? Pero aquí es importante lo que dice el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Wow! Vamos a ir a Hechos 16, 31. Amén. Que también habla de la salvación.
Gloria a Dios. Hechos 16, 31. Gloria a Dios. Aquí vemos la historia de cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Amén. Fíjense, vamos a empezar en el versículo 26. Gloria a Dios. Hechos 16, empezando en el 26 al 31. Entonces, vamos a empezar en el 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasa cuando la gente está en la cárcel, se abre la cárcel y se quieren escapar? Pero eso no pasó, miren lo que pasa. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Le da testimonio, ¿verdad? Entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, será salvo no solamente nosotros, sino nosotros y nuestra casa. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nuestra casa recibe la salvación en el nombre de Jesús y que ninguno miembro de nuestra familia se pierden. En el nombre de Jesús. Señor, y nos arrepentimos, Señor, de todos los pecados de nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eso está tremendo. También, hermanos, nosotros podemos bendecir a nuestra familia cuando le servimos al Señor. Vamos a ver lo que pasó con Jacob. Cuando servimos al Señor y somos obedientes, ese es el lugar de protección, de victoria y de bendición. Vamos a ir a Génesis 35, de 2 al 4, que nos demuestra esto por medio de la palabra. ¿Ok? Gloria a Dios. Oh, gracias, papá. Dios bendice a Jacob en Betel. Vamos a empezar. Fíjese. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Okay, la bendición era para su familia y todos los que estaban con él. Cuando se salvó Cornelio, se salvó su familia y todos los que estaban con él. Amén. Y fíjese. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Santifíquense, ¿verdad? Gloria a Dios. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia. Hicieron un altar, o sea, es que se apartaron. Solamente alabaron a Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Se consecraron a Dios, se arrepintieron y tomaron acción. Cambiaron su manera de comportarse. Y mira el resultado. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Estuvieron protegidos porque estaban en obediencia. La obediencia lleva a bendición, a protección y a victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Gálatas 3:13. Amén. Gloria a Dios.
A ver qué dice aquí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición porque está escrito, maldito es todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Amén. Entonces, cuando nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y empezamos a caminar en obediencia, tenemos bendición y alcanzamos las promesas de Abraham. Amén. Por fe en el nombre de Cristo Jesús. Y ya no estamos sujetos a la ley, sino que vivimos por gracia. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces hay promesas que se activan, como Isaías 54, 17. Amén. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es una de las... El pastor Dexter le encanta orar este versículo sobre las personas. Amén. Porque es bien lindo. Amén. Fíjese. Empezamos a caminar así. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Esta es la herencia para usted y para mí y para nuestra familia en el nombre de Jesús. Y atamos y reprendemos y prohibimos toda oscuridad, todo lo que no es de Dios que entren en nuestro hogar, en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos bajo la protección del Altísimo, en el nombre de Jesús, y ninguna arma forjada contra nosotros prospera en el nombre de Jesús, lo declaro sobre nuestra familia. Y Señor, tú condenas todas las lenguas que se levantan contra nosotros en juicio. En el nombre de Cristo Jesús, lo declaro sobre nuestras familias. Amén. Gloria a Dios. Eso está tremendo. Entonces estamos bajo la protección del Señor. Amén. Él se vuelve como una vallada de fuego alrededor de nosotros. Amén. Y podemos conquistar por la sangre del Cordero. Vamos a ir a Revelación 12:11. Amén, se lo voy a leer. Gloria a Dios. Revelación 12:11, ¿verdad? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Y dice, en el nombre de Jesús, nosotros vencemos por la sangre del Cordero, porque lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque estamos bajo la protección de Jehová. Amén. Y entonces somos cristianos que caminamos según el Salmo 91. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir allá. Vamos a declarar eso sobre nuestra familia. Amén. Sobre la suya y la mía. Porque vivimos en tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos difíciles. Mire lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. Escuda y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada,
pues tus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Oh, gracias, Señor. Mire, hay un gran testimonio. Yo tengo un hermano que se llama Clark. Este fin de semana, este versículo se manifestó sobre mi hermano. Iba en la carretera y de repente sintió que se tenía que mover, que algo no estaba bien, y se movió a un lado. Hermano, ¿y usted sabe lo que pasa? Pasó un carro con un señor que venía borracho y chocó con el carro que venía detrás de mi hermano, y ese señor se murió. El Señor protegió a mi hermano. Tenemos que orar por nuestra familia, por su salvación, por su protección, ser una cobertura sobre ellos. Amén. Mi mamá es una mujer que ora. Mi mamá ora por ese hermano mío todas las mañanas. Y el Señor le contestó la oración y lo protegió y no permitió que se muriera en un accidente de carro, para la gloria y la honra de Cristo Jesús, porque Él lo hizo. Él lo hizo. Él protegió a mi hermano. Le estoy predicando una cosa que es real y verdadera, que yo estoy viviendo. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande y maravilloso, que puede proteger a nuestras familias en el nombre de Jesús. Nada más nosotros tenemos que entregárselas a Él y consecrárselas a Él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo me emociono porque es una verdad que tenemos que entender, que en Cristo tenemos la victoria completa, la victoria total. Amén. Que ninguna arma levantada contra usted y contra su familia puede prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leerle el Salmo 20. Amén. Dice, esta es una oración para pedir la victoria. Y con esta oración vamos a terminar el programa. Y yo le quiero dar la honra y la gloria a mi Señor por haber protegido a mi hermano Clark. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Fíjese. Gloria a Dios. Señor, oramos esta oración para pedir victoria en nuestra familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jehová te oiga en el día de conflicto. Gracias, Señor, que tú nos oyes. El nombre del Dios de Jacob nos defiende. Nos envía ayuda desde el santuario y desde Sión nos sostiene. Gracias, Señor. Hacemos memoria de tus ofrendas y acepta tu holocausto. Que el Señor nos dé conforme al deseo de nuestro corazón y cumpla todos sus consejos. Nosotros nos alegramos en la salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y Dios, gracias porque tú concedes todas nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú salvas a tus ungidos y que tú oyes a tus hijos de los cielos con la potencia salvadora de tu diestra. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Gracias, Señor. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, no flaqueamos ni caemos, mas nos levantamos y estamos en pie porque Jehová nos salva en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le leí el Salmo 20. Léalo y proclámelo sobre su familia. Amén. Este ha sido su programa. Shalom, shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Yo le quiero invitar que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que se llama shalomshalom.org, que vea los programas, que me escriba. Es de gran bendición. Hoy llamé a una hermana y hablé con ella y oré con ella para que el Señor la bautice con el Espíritu Santo. También si está en el área de California, del sur de California, nos puede llamar e invitar a su iglesia. Amén. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Que el Señor esté con usted. Y acuérdese que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y hasta la semana que viene.